Muy buenas noches, amigos de A Tiempo Noticias en Vivo. Esta tarde me da muchísimo gusto poder saludar y pues presentarles nuevamente a el analista, el maestro Jorge Santa Cruz, que bueno, todos lo conocemos creo que bastante bien y pues lo hemos tenido ya en varias ocasiones aquí en A Tiempo y por supuesto que le doy la más cordial bienvenida. Maestro Jorge, ¿cómo está? Ale, muy contento, muchas gracias. Para mí es un gran honor. Es un honor estar con usted. Se lo agradezco mucho. Es de esos premios que luego la vida le da a uno, tal vez sin merecerlos. Pero gracias, encantado. No, al contrario. Y bueno, pues yo había ya anunciado el tema a las personas que nos hacen favor de vernos en esta noche. Y pues es este tema obligado. Lo que está sucediendo en Israel y con Palestina, que bueno, a pesar de que es una situación bastante añeja, está tomando como mucha fuerza y como que también incluso yo veo que los medios de comunicación le están dando demasiada difusión en esta ocasión a este conflicto, que sí es cierto, parece que va agravándose y que se van incluyendo elementos pues que no estaban contemplados, ¿no? Algunas naciones que ya están hablando de tomar parte en este conflicto, como por ejemplo Turquía. Y bueno, yo quisiera que usted nos hablara sobre los antecedentes más cercanos de este conflicto, qué es lo que desata toda esta, pues todo lo que vemos en redes sociales, lo que vemos en los medios de comunicación, estos cohetes que lanza Hamas de parte de Palestina o por el lado de Palestina, y pues la reacción también de Israel. Sí, Ale, cómo no. Efectivamente, el conflicto, y perdón por el brillo de la pantalla en mis anteojos, pero si me los quito, créame que no funciona. Le decía a usted, efectivamente, este conflicto ha llamado poderosamente la atención de la opinión pública mundial. O mejor dicho, ha sido utilizado, es utilizado por el complejo mediático mundial para, desde mi muy humilde opinión, beneficiar los intereses de una de las partes, en este caso de la del ente sionista del Estado de Israel. Uh -huh. Usted lo decía muy atinadamente, el conflicto viene de muchas décadas atrás y si me apura un poquito, podría decirle que de siglos o milenios atrás. Sí. Pero, ¿qué sucedió? Bueno, ¿qué fue lo que detonó la actual crisis? De un tribunal israelí, determinó que fuesen desalojados los habitantes de un pequeño distrito de Jerusalén, un distrito que se llama Sheikh Jarrah. Uh A -huh. ver si lo puedo deletrear. Sheij, Sheikh Jarrah, Jarrah. Esto es al este Este, de Jerusalén. sí, claro, esto en exactamente donde usted lo ubica, aquí. Un distrito que ha estado habitado durante centurias por palestinos. Incluso antes de que surgiera el Estado de Israel, Uh -huh. merced a la protección, a las presiones de las potencias sajonas, anglosajonas, el Reino Unido y Estados Unidos de manera principal, este distrito pertenecía a Jordania. Ahora, ¿a dónde quiero llegar? Que la justicia israelí decide
y desplaza, decide sobre palestinos y los desplaza. Ujú. Habrá quienes digan, bueno, pero es que ya esa parte pertenece a Israel, pero ¿con base en qué? Podría ser, pero de manera legal, pero ilegítima. No todas las leyes son legítimas, Claro. ¿no? La legitimidad de las leyes está en función de que respondan, de que respeten la dignidad de todos los seres humanos. Bueno, pues desplazaron a estas familias palestinas y eso provocó, por supuesto, la reacción del movimiento armado Hamas, que es el que tiene sobre todo preponderancia en esa parte del Medio Oriente. Luego, pocos días después, hubo un desfile del Día de la Bandera en Israel. Ujú. ¿Y qué conmemoraron con ese desfile del Día de la Bandera? Pues el tener el control no solo del distrito pequeño de Sheikh Jarrah, sino de todas las demás zonas ocupadas y ocupadas por la fuerza. Entonces, eso terminó por derramar la gota. Esa fue la gota que terminó por derramar el vaso y provocar una reacción que su servidor piensa que es una reacción calculada por el gobierno y el Ministerio de Defensa de Israel para luego presentarse como víctima, presentar a los palestinos como los agresores y hacer que, como ya se hizo en Estados Unidos por parte del presidente Biden, se diga que Israel tiene derecho a la legítima defensa cuando Israel, desde mi muy modesto punto de vista, es el país agresor. Ale. Me parece a mí bien interesante esto que usted menciona y yo añadiría que son muchas las circunstancias muy extrañas o muy a propósito, parece ser, las que envuelven todos estos hechos que llamamos así como antecedentes. Por ejemplo, pues cuando inicia este desalojo de estas familias, las familias palestinas incluso pues apelaron este fallo de este tribunal y entonces la gente de Israel, el gobierno, sabían que iban a venir protestas y lo que hacen es bloquear la puerta de Damasco, que finalmente pues es el acceso principal de Palestina hacia Jerusalén, y precisamente lo hacen en el tiempo del Ramadán, que es pues una de las fiestas más importantes para los musulmanes, ¿no? Entonces yo creo que son cosas ahí, detallitos que van haciendo o van creando ese caldo de cultivo, y creo que tiene usted razón, como que sabían hacia dónde llevar esta situación y pues bueno, que estallara, ¿no? Después, bueno, inician las protestas, obviamente, y de repente, bueno, estas protestas en la mezquita de Al-Aqsa, creo que, Al-Aqsa, sí. ajá, Al-Aqsa. que es la principal, ¿no? Y ahí es donde empieza la represión, y represión violenta, porque se habla de decenas de heridos. Entonces, pues hay cosas ahí medias extrañas, ¿no? Porque el siguiente hecho fue que Hezbollah, de la nada, de repente más bien, pues empieza a atacar a Israel. No sé si nos pueda usted dar su opinión de esto, si estoy bien o no. ¿Cómo no, Ale? Es un verdadero placer conversar con alguien como usted que conoce bien la situación en el Medio Oriente,
su servidor es una persona interesada, pero pues no tiene ni sangre semita, ni tiene, ni ha viajado a esa parte del mundo, ¿no? Conocimiento físico. Pero, ¿qué sucede? ¿Por qué Hezbollah reacciona así? Bueno, desde mi muy personal punto de vista, Hezbollah mete presión porque representa a la otra o a la única potencia regional, a la única potencia que en Medio Oriente escapa, y con esto no digo que sea una potencia buena o una potencia mala, simplemente estoy señalando a la única potencia en Medio Oriente que no se ha plegado a Israel, por un lado, ni se ha plegado a las monarquías que a su vez, perdón, aquí los buenos amigos peludos ya están ladrando, a las potencias, a las monarquías del Golfo, que sí se han plegado a los intereses de Israel. Y menciono a la más importante, Arabia Saudita, menciono a Qatar, Claro. menciono a los Emiratos Árabes Unidos, etcétera, etcétera. Vamos, hasta Sudán, en África, ya fue cooptada por la diplomacia sionista. Esto a través de la presión del anterior presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Se le acaba la pila a la computadora, déjeme la conecto, ya. Sin problema, vamos a tener energía. Bien, ¿por qué Hezbollah mete presión? Porque finalmente Hezbollah, insisto, representa a una de las cuatro ramas jurídicas del Islam, que es la rama chiita, que tiene como fuerza principal a Irán, ¿no? Irán en este momento sabe que si Israel ocupa y amplía el genocidio contra los palestinos, pues también ampliará el cerco sobre lo que es la actual República Islámica iraní. Entonces, Hezbollah simplemente es un reflejo del malestar que hay en Irán. Ahora, ¿qué podría pasar? Veo muy difícil, sinceramente, que a pesar del sufrimiento de la población civil palestina, que a pesar de las decenas de niños muertos, de mujeres, de ancianos, de civiles, Israel se atreva a enfrentar de manera directa a Irán. Es más, a Israel le conviene presentarse como la nación agredida. Y también veo muy difícil que Irán entre en una llamada guerra caliente con Israel, porque difícilmente quedaría piedra sobre piedra en el Medio Oriente. Irán es una potencia bélica de segundo orden, pero es una potencia bélica que hasta el momento cuenta con el respaldo de Rusia y de China. No olvidar, sin embargo, que China, por ejemplo, controla el puerto israelí de Haifa. Entonces, ¿quién sabe hasta dónde China podría comprar la causa o podría sumarse, para hablar de manera correcta, a la causa iraní? Por otro lado, hemos visto cómo el presidente ruso pues ha exhortado a ambas partes, o sea, a los palestinos y a los israelíes, o a los israelíes y a Hezbollah, a que lleguen a la paz, pero no ha ido Rusia más allá de eso. Claro. Decía, Israel es una potencia bélica de primer orden. Es la que tiene quizá el mejor armamento de toda la región.
Recuerde que desde tiempos de Obama, Ale, se autorizó que Estados Unidos le transfiriera, así nada más porque sí, 3.800 millones de dólares para armamento sofisticado, sin contar con lo que aportan las empresas vinculadas al lobby israelí asentado en Estados Unidos. Acuérdese también nuestra audiencia que Israel, se sabe, tiene por lo menos 300 ojivas nucleares. Hay quienes dicen que son 400. Evidentemente, Irán no tiene ese poderío. Entonces, a Irán no le conviene enfrentarse contra una potencia nuclear. ¿Qué es lo que sucede? Y con esto le devuelvo la palabra, Ale. ¿Qué es lo que sucede? Y me da mucha pena decirlo, pero que nuevamente los amos de la guerra, pues cumplen sus planes, mueven sus piezas, sacrificando a la gente inocente. Porque los palestinos de a pie, y lo digo con todo el respeto, los palestinos promedio, no tienen ni cañones, ni ojivas, ni nada de eso. Eso no lo tienen. Ahora, ¿de dónde obtiene recursos jamás este movimiento armado que está en Palestina? No me atrevo a asegurarlo, que no tengo las pruebas documentales, pero sí las inferencias que son lógicas, de que más allá del armamento doméstico que ellos tienen y que lanzan, es probable que tengan financiamiento de Irán. Y entonces, ni en Irán sufren bajas, ni en Israel sufren bajas. Las bajas las ponen los palestinos. Y bueno, ahorita que comentaba de este financiamiento a Israel, bueno, recientemente, hace un par de días también el presidente Biden acaba de anunciar un apoyo extraordinario también a Israel. Entonces, estamos hablando de financiamiento pues directamente de Estados Unidos y bastante fuerte, y pues no sabemos de quién es más. Y en el caso de Hamas, a mí la verdad me llama la atención que de los antecedentes que tenemos de este grupo terrorista, pues es que el mismo Israel lo creó. Entonces, es un poco curioso cómo se dan estas situaciones, ¿no? ¿Cómo crea Israel un grupo en este sentido, al parecer como para restarle poder a la OLP en aquel momento, ¿no? Y bueno, se hace un grupo terrorista y pues sí es cierto, está muy cuestionable de dónde viene todo ese financiamiento para este grupo terrorista, ¿no? Que sí lo es, francamente. Y que incluso, bueno, pues es el que trae en jaque y es el que gobierna, a final de cuentas, en la franja de Gaza. No podría ser, maestro, que fuera tan perverso este asunto, que el mismo Israel juega con estas dos partes, con esta dicotomía, porque a final de cuentas lo que vemos es que en cada conflicto que se da entre Palestina e Israel, Israel es el que gana, y gana no solamente, pues bueno, gana territorio, ¿no? Y va ganando territorio, pero es a base de estos conflictos. ¿No ve usted por ahí algo así? Podría ser. Es que esa es otra posibilidad, Ale. Una de ellas, lo comentaba su servidor, es que, por ejemplo, Irán estuviese detrás de, pues, de algunos de los jefes del movimiento Hamas, que es terrorista, sin duda. Abro un paréntesis y después lo continúo, que también Israel lo es.
Claro. Pero cierro el paréntesis. Cabría la posibilidad, Ale, de que estuviera Irán. Pero también cabe la probabilidad, es una inferencia lógica, de que desde Israel se manipule a Hamás para provocar la acción y controlar la reacción. Claro. O sea, eso se da mucho en los grupos ocultistas y en los grupos, en las sociedades secretas. Provocar la acción y controlar la reacción. Y se da también, no necesariamente a nivel de sociedades secretas, se da también a nivel de los gobiernos. Sí. Vea usted cómo Felipe Calderón inició la guerra contra el narcotráfico y ahora prácticamente es legal consumir marihuana incluso a un lado del Senado de la República. Por Pero supuesto. bueno, contemplemos el escenario de que pudiera estar Irán detrás de Hamas, o bien de que Hamas sea una infiltración que responde a los intereses de Israel, o bien otra tercera opción, que Hamas sea un movimiento autóctono de los palestinos. Sinceramente, me inclino, sin embargo, a pensar que este movimiento terrorista tiene vínculos más bien internacionales, que estarían con Irán o que estarían con Israel. Me quedo pensando porque, ¿qué sucedió? Perdón que baile, pero trato de centrarme en la cámara. No crean que nada más. ¿Qué sucedió con el 2001? ¿Quién armó a la red a Al Qaeda? Pues la CIA, los Estados Unidos. Claro. ¿Quiénes permitieron, quiénes fortalecieron a la hermandad musulmana desde la década de los años 50? Que ya la hermandad musulmana viene de muchas décadas atrás. ¿Quiénes? Pues los servicios de inteligencia británicos, ¿no? Entonces, no sería raro que dentro de Hamas hubiera infiltración, porque causas el efecto, perdón, sí, causas el conflicto y controlas la reacción. ¿De qué manera? Diciendo que Israel es la nación agredida y que por lo tanto, pues todas las democracias tienen que alinearse con Israel. Usted hablaba de la ayuda de Biden, fueron más de 700 millones de dólares emergentes. Yo le pregunto, Ale, y le pregunto al público que gentilmente nos está viendo en este momento, ¿cuánto costarán los misiles de corto alcance o las ojivas o los cohetes que está lanzando Hamas? Yo le aseguro que con 700 millones de dólares pueden hacer cosas mucho más letales, Claro, claro. ¿no? 3.800 millones de dólares por año, wow, en 10 años son 38.000 millones de dólares. Ahora, usted mencionó a Biden, déjeme ir hacia atrás. En 1986, ¿vale? A ver, 86, 96, 2006, 2016, 2021, hace 35 años. Perdón que cuente con los deditos. Hace 35 años. Un señor de nombre Joseph Biden dijo como congresista en el Capitolio, como legislador, que no debería de pedir a Estados Unidos perdón por ayudar militarmente a Israel. Porque finalmente Israel, eso lo dijo en el 86, finalmente Israel es el aliado de Estados Unidos en Medio Oriente. Que no había por qué pedir perdón y que si no existiera Israel, Estados Unidos estaría en la necesidad de inventar un Israel. Sí.
Eso lo dijo. Sí. Sin embargo, yo, si me lo permite, voy a invertir el orden en la ecuación, porque pareciera que Estados Unidos es el que manda sobre Israel, cuando desde mi muy humilde punto de vista, el que manda en Estados Unidos es Israel. O sea, Israel manda. Pueden, y se puede decir con toda razón, es que las armas de los Estados Unidos se ensayan por parte de Israel. Sí, es cierto. Pero ¿a quién beneficia el ensayo? ¿A quién beneficia más? ¿A Israel o a Estados Unidos? Ujú. Que se ensayan también las técnicas contra insurgentes, también es cierto. Pero ¿a quién fortalece más eso? ¿A Estados Unidos o a Israel? Finalmente es Washington que trabaja para Israel, El ente sionista, así es. vía el lobby israelí y otras cosas salen. Claro, claro, claro. Maestro, quiero aquí leer unos mensajes que me parecen bien interesantes de René Sosa Pulido, que le agradezco mucho que nos esté viendo, y dice que el financiamiento de Hamas es por parte de los judíos. Necesitan motivo y justificación para la ocupación y la guerra. Después comenta que acordémonos del 9/11. Y finalmente dice que si Estados Unidos quisiera nulificar ya a Hamas, ya lo hubiera logrado. Y creo que es bien cierto esto último. Porque a final de cuentas, no sé, maestro, lo que nos dejó ver todo esto en los 3 primeros días de fricciones y de guerra, pues podríamos decir, de enfrentamientos, es que mientras Israel enviaba misiles o armas muy, en objetivos muy específicos y daba en el blanco, pues jamás enviaba cohetes, ¿no? Cohetes que muchos de ellos caían pues en su mismo territorio. Entonces, pues es una guerra asimétrica completamente y me parece que esto último que dice René Sosa Pulido es muy cierto. Si Estados Unidos quisiera nulificar a Hamas, ya lo hubiera hecho. No sé. Sí, el razonamiento de René Sosa Pulido es muy lógico. Es muy lógico. Déjeme, antes de retomarlo, el comentario de René Sosa Pulido, decirle, sin embargo, que algunos misiles de Hamas lograron caer en Israel y causaron, por ejemplo, un niño muerto, ¿no? Que es muy lamentable. Pero si comparamos la vida infantil muerta israelí contra las vidas infantiles muertas palestinas, pues la proporción es desmesurada. Aquí estamos ante dos opciones. O bien, falló el sistema de defensa israelí, el sistema antiaéreo o antimisiles, Sí, el domo de hierro. ándele, o fue rebasado. Habría que checar eso. Habría que revisar eso. Ahora, regresando a la guerra asimétrica que lleva a cabo Hamas. Una guerra es cara, por muy artesanal que se lleve a cabo. Yo no puedo decir que Israel financia a Hamas, pero no lo descartaría. Como tampoco puedo decir a ciencia cierta que Teherán financia a Hamas o una parte de Hamas. No lo puedo decir, pero tampoco me extrañaría. Lo único que sí le puedo decir es que lo que hace Hamas es capitalizado por Israel para nuevamente y como siempre presentarse como la víctima y justificar su expansión, que ha ido a más, a más, a más y a más, desplazando a gente pacífica como la de Sheikh Jarrah, este distrito del oriente de Jerusalén. Claro. Pues bueno, no sé, creo que no hay ya más preguntas. Esto que menciona usted de el domo de hierro, de la eficacia,
pues sí llama la atención porque pues se hablaba de que era 90% eficaz, pero resulta que ahora vimos que pues nada más es el 30%. Entonces es algo curioso, ¿no? Y también curioso es que de pronto jamás entre a conflictos de este tipo cuando sabe que los muertos los pone precisamente Palestina siempre. O sea, ¿por qué se arriesga de esa forma, no? Si es que de veras le interesa tanto su población. Hay cosas ahí extrañas. Y bueno, pues se habla de que a final de cuentas jamás ha sido funcional a Netanyahu, tomando en cuenta, bueno, que ya vienen las elecciones, ya están también próximas, y hablando de que la oposición a Netanyahu, pues es cada vez más fuerte, y en la última elección, pues casi la perdía, ¿no? Eh, en este sentido, esta parte, ya hablando específicamente de Netanyahu, ¿usted cómo ve esta situación? ¿Le favorece o no a Netanyahu? Sí, de entrada me parece que sí, pero déjeme retomar algo que no contesté y que Uh -huh. usted como buena periodista preguntó. Usted preguntó que por qué Estados Unidos no aniquila a Hamas. Ajá. Bueno, la pregunta es muy lógica. En enero de 1945, cuando las tropas aliadas entraban a Alemania, cuando se acercaban a Berlín, cuando tanto rusos comunistas como pseudodemócratas norteamericanos, ingleses, franceses, canadienses, se acercaban a Berlín, liberaban campos de concentración, que por cierto ellos nunca hablan de sus propios campos de concentración, ese sería un buen tema. Así es. Cierro. Eh, Estados Unidos se ostentó como el arsenal de las democracias. Ahora Biden acaba de decir que si antes Estados Unidos fue el arsenal de las democracias, ahora es el arsenal de las vacunas, ¿no? Cosa curiosa, ¿verdad? Porque arsenal de las democracias, ayudando al comunismo, que se supone es enemigo mortal del capitalismo, hoy las cosas no suenan bien. Ahí se viola lo que es el principio de identidad y se exhibe una violación al principio de contradicción. Pero bueno, ¿qué sucedió después de que todo el mundo derrotó a una sola nación, Alemania? Uh -huh, uh A -huh. una sola, ¿eh? Sí. Porque el eje Roma-Berlín-Tokio jamás existió. Existió en el papel, pero nada más. Mussolini se embarcó en sus propias guerras de conquista, que fueron fatales. Japón mantuvo su tendencia imperialista y diseminó sus fuerzas en islitas, dicho esto con todo respeto, a lo largo de 5.000 kilómetros en el Pacífico y perdió cohesión y perdió fuerza de defensa. ¿Qué sucedió cuando derrotaron al principal ejército del mundo? Estados Unidos quedó intacto, Uh -huh. intocado, ¿no? Uh -huh. No hubo un solo daño en su territorio, ni uno solo. La Unión Soviética estaba devastada por el avance alemán. Y entonces quien emergía como la potencia invencible era Estados Unidos. Así es. Pero Ale, ¿qué sucedió de 1945 para acá? ¿Qué sucedió con China? Estados Unidos permitió al comunismo adueñarse de toda la parte continental y los nacionalistas anticomunistas se quedaron en Taiwán. ¿Qué pasó en la guerra de las Coreas? Que finalmente las democracias no pudieron vencer al comunismo y se tuvo que dividir la península de Corea. ¿Qué sucedió en Indochina, hoy conocido como Vietnam? Que Estados Unidos, que había ganado la guerra, el principal ejército del mundo, el ejército alemán, no pudo derrotar al Vietcong.
al comunismo en Vietnam del Norte. La historia nos dice que después de que se venció al principal ejército del mundo, que fue el alemán, contrario al internacionalismo capitalista neoliberal y contrario al internacionalismo comunista, después ya las potencias occidentales fueron incapaces de vencer en conflictos regionales. ¿A dónde quiero llegar? A que finalmente hasta los mismos soviéticos fueron incapaces de ganar en un conflicto regional como el de Afganistán. Y ahora estamos en un conflicto regional que les conviene no ganar. ¿Y por qué les conviene no ganar? Porque entonces Israel se quedaría sin la bandera de la víctima. ¿Sí? Y es además la lógica de la post-Segunda Guerra Mundial. Bien, aquí lo que preocupa entonces es, por un lado, el manejo cínico criminal de la guerra que se convierte en genocidio contra los palestinos, ante la complacencia de las potencias y la complacencia de la ONU. Su servidor decía en algún otro foro que la ONU lleva a cabo un doble papel. Por un lado, permite que en la Asamblea General, que carece de poder vinculatorio, se censure y se condene a Israel, pero por el otro lado, vía Estados Unidos, impide que se sancione a Israel. Bien, con esto a donde quiero llegar es a que el conflicto continuará y continuará hasta en tanto Israel no termine de despojar a los palestinos de sus tierras. ¿Cuántas personas hay en este momento en la Franja de Gaza? Yo les puedo asegurar que en la Franja de Gaza y en Cisjordania hay muchas menos personas que hace 10 años y que en este momento el número de palestinos desplazados rebasa el de los 5 millones. ¿Qué necesita Israel? Pues que jamás siga atacando en este conflicto asimétrico y con esto ya regreso a Netanyahu, para que Netanyahu siga reclamando su derecho a la expansión territorial israelí, siguiendo con el robo de las tierras a los palestinos y diciendo Netanyahu que finalmente él representa la seguridad del Estado de Israel. Y aquí me voy a otro punto, pero si gusta antes, Ale, le devuelvo la palabra, no sé si tenga alguna pregunta. Solamente quería preguntarle si usted ve que vaya o que hubiera una diferencia en la manera en la, en la que se lleva a cabo la política en Israel, si ganara la izquierda en ese país, porque bueno, Netanyahu es bastante de derecha, ¿no? Y no sé, la izquierda es la que ahora parece que podría tomar el control. ¿Usted cree que vaya a haber alguna diferencia si es que hay un cambio en este sentido en el propio Israel? Es una pregunta sumamente interesante. A ver, si vámonos primero por lo evidente. Si Netanyahu permanece en el poder, pues continuaremos con más de lo mismo. Incluso si el general Benjamín Gantz se hiciese con el poder, que es el actual ministro de Defensa, ocurriría exactamente lo mismo. Los dos son halcones al estilo de Ariel Sharon, etcétera, etcétera. Recuerden a Ariel Sharon y recuerden Sabra y Shatila en el Líbano, que es la sede de operaciones de Hezbollah, que usted mencionó hace un rato. Ahora, ¿qué sucedería si llegara a la izquierda? La verdad me parece que el cambio sería mínimo. ¿Por qué? Porque la fuerza
del sionismo es tal que terminaría por hacer que la izquierda se adaptara. A ver, ya salió la palabra sionismo. A ver, ¿cómo está este asunto? Sí, sí, ¿Qué sí. rayos es el sionismo? Bueno, el sionismo es una ideología que, con base en dogmas del Talmud, en el sentido de que Dios le prometió a Abraham la supremacía en lo religioso, en lo político, en lo económico y en lo militar, y con base también en la supremacía racial, difícilmente permitiría que la izquierda diera marcha atrás. En 1897, en Basilea, en Suiza, se llevó a cabo el primer Congreso Judío Mundial, el primer Congreso Sionista Mundial. Lo dirigió un señor de nombre Teodoro Herzl, Herzl. En ese Congreso Judío Mundial, el primero, se estableció que el sionismo, regado a lo largo y ancho de todo el planeta, no cejaría hasta que Israel tuviera su hogar nacional. Y ese hogar nacional tenía que ser en Palestina. En 1897 se dieron un plazo de 5 décadas, de 50 años, un plazo que se cumplió en 1947. En ese año, el Reino Unido, que tenía potestad como protector de Palestina, ofreció a Israel darle su estado a cambio de que Israel aceptara un estado palestino y que se respetaran los derechos de los palestinos. Uh-huh. Israel se negó. Finalmente los sionistas se negaron. Teodoro Herzl, el legado de Teodoro Herzl, en este caso, quien llevaba ya el mando, que era Ben Gurión, se negó. ¿Qué sucedió? Que un año después, o sea, 51 años después de la demanda y amenaza de Teodoro Herzl, se constituyó el Estado de Israel con la bendición de Naciones Unidas, con la bendición de Inglaterra, la bendición de Estados Unidos. Se constituyó el 14 de mayo. ¿Y cómo ha evolucionado el Estado de Israel? Sobre la base de que ellos son diferentes a los demás, entre ellos a los palestinos. Aunque los dos son semitas, ¿verdad? Descienden de Sem. Pero bueno, veamos la ley nacional del Estado judío, promulgada por las huestes de Netanyahu hace un par de años, un poco más. El judío es superior a los palestinos y el judío tiene derecho a su propio Estado-nación. Entonces, difícilmente, creo yo, se pudiera revertir este racismo, esta supremacía religiosa y esta concepción sionista de que Israel es lo número uno. Y tan es difícil que se dé esto, Ale, y si me equivoco en su programa lo reconoceré abiertamente, tan es difícil que la parte verdaderamente enemiga de Netanyahu, que es la parte de Rothschild y de Soros, lo que hace es tratar de llevar agua a su molino o tratar de extender el dominio hacia las naciones donde el sionismo no ha conquistado vía los evangélicos, a través, por ejemplo, de movimientos como los de las migraciones y de las minorías lésbico, gay, etcétera.
Alguna vez le preguntaba a su servidor, a don Salvador Borrego Escalante, autor de Derrota Mundial, de América Peligra y otra cincuentena de obras. Su Sí, sí. servidor era mucho más chico, yo creo que esto ha de haber sido hace como 30 años. Dice, maestro, ¿cómo entender que haya diferencias entre las cúpulas de los sionistas de derecha y de los sionistas de izquierda? Y me dijo, mire, es muy sencillo. A ver, eso está interesante. ¿Qué sucede con los grupos criminales? Pues que se llegan a pelear entre sí. ¿Por qué? Porque tienen diferentes concepciones, tienen diferentes métodos. Vamos, ¿qué sucedió en la Rusia zarista antes de la caída del zar y de la familia real? De la familia del zar Nicolás II. Ujú. Había los socialdemócratas que iban a una velocidad, los mencheviques que iban a otra y los bolcheviques que iban a otra, pero finalmente las tres corrientes pretendían lo mismo. En este caso, saqué ya la conclusión, es que tanto el sionismo de derecha cuanto el sionismo de izquierda lo que pretenden es que sus jefes se hagan con el control a nivel planetario, ¿no? Y le devuelvo la palabra sin antes, permítame sin embargo antes hacer una precisión. Sí, Sionista no es equivalente, sinónimo en automático de judío. claro. Hay judíos que no son sionistas y hay sionistas que no son judíos. Pero el sionismo no es otra cosa que ese movimiento que quiere construir al gran Israel y darle todo lo que es el Medio Oriente y que además tendrá como vasallos al resto de los gobiernos de las potencias que no son la hebrea. Nacionista, pues. Claro, claro. Eh, a ver, quiero leer aquí un comentario, a ver si sale completo. Es de Gerardo Magaña y dice, no debemos olvidar la causa que además de la disputa por el territorio, expansionismo israelí, tenemos a tres religiones en ese mismo territorio y las consecuencias que ello provoca. No solo es por territorio, es por el irrespeto del culto religioso de cada bando y desde luego que Israel se posicionó de manera ilegítima en un territorio ya ocupado por palestinos terminada la Segunda Guerra Mundial. Sí, ¿usted cree que todos estos problemas sí derivan de una causa ideológica o religiosa? En principio sí, en principio sí. ¿Y cómo lo han tratado de capitalizar a su favor estas dos facciones? La de Netanyahu, que está identificada con el evangelismo sionista de Donald Trump, de Mike Pence, en la que también ahí coquetea Henry Kissinger, en la que coquetean los Rockefeller, etcétera. ¿Cómo? Haciendo que el cristianismo se descristianice, Claro. así como haciendo que el café pierda la cafeína, o haciendo como en México que el ejército pierda la esencia militar. Así es lo que hace el sionismo de derecha, que penetra en las naciones a través del evangelismo sionista, Ujú. que termina por decir que solamente hay un Dios y que ese Dios es Yahweh o Jehová. Esa es la forma de control que utiliza el sionismo de derecha. Ya no está Trump, lo echaron, pero sigue gente de ese talante como Jair Bolsonaro en Brasil, por decir algo, ¿no? Claro. Y la parte izquierda del sionismo lo que hace es
mm, desnacionalizar a las naciones a través de, por ejemplo, las migraciones y a través de combatir a las identidades nacionales. Ujú. Es curioso, pero eso le dio un éxito a Trump en 2016. Trump dijo que Estados Unidos estaba perdiendo su identidad y que por lo tanto había que hacerlo grande otra vez, hacer grande América de nuevo, ¿no? Sí. Al decir América, ellos se refieren a Estados Unidos. Y en torno de Trump se agruparon todos aquellos que dijeron, es que las migraciones hacen que poco a poco perdamos nuestra identidad como estadounidenses. Bien, la otra parte, la de la izquierda, es la que mueve a los movimientos migratorios y de este lado, como capitanes o como grandes jefes, no grandes jefes, no, mejor no digo, como grandes comandantes o grandes magnates, están los Rothschild y están los Soros, que dicen, bueno, hagamos que Europa pierda su identidad cristiana. ¿Cómo? Mediante las migraciones. Veamos lo que está pasando en la isla de Ahorita, Ceuta en este momento. En así este es, preciso momento, Ale, no, no ayer ni antier, en este instante. así es. Entonces, se va, se va descristianizando a la, a la parte cristiana de Europa. Vea cómo está lo que fue la hija favorita del cristianismo, vea cómo está Francia, vea usted cómo está Alemania, ¿no? Ya en Alemania es, Francia es la segunda religión oficial, ¿no? Y cada vez hay más migrantes. Ayer vimos cómo iniciaron estas oleadas, que también dice uno qué curioso, de repente todos se pusieron de acuerdo y todos salieron y todos de alguna forma tuvieron el dinero a la mano para poder pagar al que los llevó a las costas de España, ¿no? O sea, son y, cosas que no se entienden. y así como en Palestina hay muertos y enfermos, etcétera, así también entre los migrantes. Compran la idea a cambio, bueno, se dejan manipular a cambio de aspirar a algo materialmente mejor. Y maestro, muchas de esas personas vienen también pagadas, lo han dicho en los mismos gobiernos por ahí que se ha filtrado, que vienen incluso pagados. Y cuando vemos quiénes son las personas que desembarcan, pues no son mujeres, no son niños en realidad, son hombres y son hombres jóvenes y hombres fuertes que no concuerdan mucho con el estereotipo que tenemos de pues esta gente en el Medio Oriente que pues está prácticamente sin comida y no se parece mucho a eso que podríamos pensar, ¿no? Es gente fuerte, gente musculosa, gente joven la que llega. Pues, tengo testimonios de personas, obviamente no las voy a identificar porque correrían riesgo de represalias, pero o en España, o en Italia, o en Francia, ellos ven que sus hijos han sido, siendo franceses, italianos, españoles, han sido discriminados para dar preferencia a las personas que llegan con una nueva religión. Sí. Vea usted cómo acciona el presidente francés o cómo acciona el presidente del gobierno español o lo que hace el gobierno italiano, ¿no? Sí. Y se combate, además de todo, se combate la religión y se combaten las tradiciones centenarias, milenarias de los europeos. Uh-huh. Entonces el mundo está siendo asaeteado. Esta es una pelotita antiestrés, ¿no? Y me gusta porque se parece al emblema de México 70. Pero bueno,
el mundo está siendo asalteado, Occidente está siendo asalteado, por un lado, por la izquierda sionista y por el otro, por la derecha fundamentalista de Netanyahu. Netanyahu está en un lado, Soros y Rothschild están en otro, y ambos quieren la superioridad. Y Claro. mientras, ¿qué sucede? Ya lo había yo comentado, perdón porque lo repita, pero ¿cuántos mexicanos se sienten verdaderamente mexicanos, con una nacionalidad dinámica como la que mencionó don Salvador Borrego en su América Película? ¿Cuántos mexicanos se sienten honrados de ser mexicanos? No sé, Ale, alguna vez le mencioné una cita del maestro de un gran historiador que ya murió, José Fuentes Mares, chihuahuense, que estudió a fondo cómo operó Poinsett en México y cómo Poinsett, enviado de las logias, logró lo que hasta la fecha es México hoy, una nación muy dividida. Un personaje, Fuentes Mares, que estudió a Juárez. Si me permite, perdón, que dé la espalda un instante. Sí. Es que no le cacho bien. No. Es un libro que desnuda a Juárez, históricamente hablando, Juárez y los Estados Unidos, en torno de un tratado famoso, el MacLean Ocampo. Yo les recomiendo que lo busquen. Y este otro que habla de Poinsett, de Fuentes Mares también, déjenme ver, porque ya no tengo la carátula, se llama Poinsett, Historia de una gran intriga. A ver si los entreviene. Déjeme leer, Ale. Permítame, yo sé que me va a permitir hacerlo. Lo que dijo Fuentes Mares en este libro de Poinsett, esta es una edición del año de 1900, si no me equivoco, 1960. Esta es una edición de 1960. Está un tanto cuanto dañada porque sí me la encontré en una librería de libros antiguos. Le leo lo que dice Fuentes Mares acerca de México y el orgullo y el honor de ser mexicanos. Y cómo se le rinde culto a los falsos héroes. Fíjese, 1960. Por ahí esto va a causar escozor en Palacio Nacional, ¿no? Dice, es conveniente para la mejor comprensión de las páginas que siguen, o sea, todos los traidores que actuaron a favor de Poinsett, en contra de México y la instauración de la República Federal, el empoderamiento, qué palabrita, ¿no? El empoderamiento de las logias, etcétera. Dice, es conveniente para la mejor comprensión de las páginas que siguen, esto es en la página 10, y el libro pues es bastante grueso. Dejar establecida la postura intelectual y moral de su autor, José Fuentes Mares, que si bien se honra por haber nacido mexicano, jamás ha podido enorgullecerse de ello. Conocemos a varios que son de Tabasco, que se enorgullecen de ser mexicanos. Jamás ha podido enorgullecerse de ello. Al modo como por allí se enorgullecen millares de unidades biológicas, así las llama él, yo nada más leo, como se enorgullecen millares de unidades biológicas afectas al disfrute de esta pasión sin grandeza. Pasión sin grandeza, me encanta. Distingamos por lo mismo entre la honra de ser, es muy grande, y el orgullo, que es la limitación inconfesada. Están ya, las antenas de Palacio Nacional ya están que arden. Dice, distingamos por lo mismo entre la honra de ser y el orgullo, que es la limitación inconfesada, frustración del ser. El orgullo es la frustración del ser.
Como una funesta pesadilla, me ha surgido desde la temprana adolescencia la imagen del infrahombre agresivo que liga sus vivas a México con procaces menciones a todos los hijos de la madre tierra. Y en aquel tiempo, 1970, no estaba tan en boga el culto a la madre tierra como ahora, ¿no? La Pachamama y Evo Morales y, bueno, ese señor de Palacio, etcétera. Dice que la imagen del infrahombre agresivo, o sea, hombre, infrahombre, por debajo de hombre, era durísimo. Sí, sí. El infrahombre agresivo que liga sus vivas a México con procaces menciones a todos los hijos de la madre tierra. Encarna el tipo más común del orgulloso de su mexicanidad. Pero no podemos negar que nos presta un gran servicio al permitirnos establecer la distinción palpable entre el orgullo, que es un desliz pasional como tantos otros, y el honor, que es una virtud, entre el honor que implica deberes, los deberes anejos a la virtud. Yo no conocía esta palabra. La palabra anejos quiere decir inherentes o que van pegados a. Dice, los deberes anejos a la virtud y el orgullo que es ignorancia y sangre mala de esa que auspicia la vida exterior sin metas. Bueno, hay algunos que sí ya las cumplieron, ¿no? Y quieren acabar con todas las instituciones que de por sí la mayoría están influidas por la masonería, pero que de alguna manera sirven de contrapeso, aunque sea un poquito. Dice, y el orgullo que es ignorancia y sangre mala, de esa que auspicia la vida exterior sin metas, donde el ruido de la grita cubre la pobreza de las almas, donde el ruido de la gritería cubre la pobreza de las almas. Por lo demás, resulta mucho más cómodo vivir orgullosamente, como un hidalgo sin hidalguía. Tengo, ¿cómo le llaman? Ahí está. El, ay, bueno, este disque género musical, Ajá. donde se mueven con perritos, lo digo con disculpa de los perritos, coloquialmente le llaman el perreo. Ah, Tengo las melodías disque tropicales, como la salsa, que en realidad si averiguamos la salsa era más urbana que tropical, donde se hace exaltación de los instintos más que de los valores, en fin. Dice, por ello, por lo demás resulta mucho más cómodo vivir orgullosamente, como un hidalgo sin hidalguía, que luchar en el trabajo callado por la conquista de una dignidad cualquiera. Preguntada tanto orgulloso de ser mexicano, ¿qué es lo que ha hecho por México? Y os mirará como un idiota, como lo que es. No sé, muy fuerte. ¿Qué no les he dado para sus pensiones? ¿Ya resolviste el problema? Ah, pues ya voy a votar por ti. ¿Qué no les he dado las becas Benito Juárez? Ah, ese mismo que entregó a México en el Magdaleno Campo. sí, sí. ¿Qué no esto, qué no aquello? Ale, nos han desmexicanizado. Claro. Y esa desmexicanización, y con esto concluyo porque ya me extendí, esa desmexicanización, ¿a quién ha beneficiado? Pues Estados Unidos, a cualquiera que no sea México. Y a sus acólitos neoliberales. ¿Y a Totalmente. quién ha beneficiado también? Al comunismo y a sus, pues no sé si llamarle acólitos, ¿no?
o a Pues sus también los ponen. predicadores como López Obrador. Y es que a final de cuentas, creo que ya lo hemos hablado también con usted, maestro, derechas e izquierdas, a final de cuentas son dos brazos de un mismo ente, ¿no? Y estamos hablando de sionismo y bueno, pues qué más que eso, que tiene esas dos vertientes y por eso a final de cuentas, pues es un sistema, o crean ese sistema perfecto, en donde primero tenemos al capitalismo o liberalismo y después se construye a su contraparte o su enemigo para no tener un enemigo real, ¿no? Que salga de la propia gente y pues tenernos así como aletargados, como medios tontuelos, dormidos, pensando que pues tenemos una derecha y una izquierda y podemos elegir entre estas dos grandes ramas, esta dicotomía. Es un drama, Ale, es un verdadero drama. Mire, leía un trabajo de un colega que de ninguna manera puede considerarse de derecha, más bien de izquierda, un trabajo sobre el México 2030 de Felipe Calderón. Mm. Valdría la pena, valga la expresión, estoy hablando en sentido figurado, echarse un clavado al Plan 2030 de México 2030 de Calderón y es la entrega de todo México. Claro, el petróleo, ahí se acabó el petróleo con él. Digo, ya venía, obviamente con Cedillo, empezó, después Fox remata, pero quien definitivamente le pone ya, pues los últimos clavos al féretro, pues es Felipe Calderón. Y de eso Y no se ahora, claro, ahora nos dicen, bueno, es que ya se está defendiendo el petróleo, pero le voy a platicar algo que supe de buena fuente, no la puedo revelar. En alguna gira, en algún viaje de trabajo, bueno, espero que haya sido de trabajo, el actual director de Pemex, Octavio Romero Oropesa, uh-huh, una chichincle del presidente, sí, sí. estaba reunido con varios trabajadores y le dijeron, señor, es que las calderas no funcionan. Y entonces el director de Pemex, que es ingeniero agrónomo, no petrolero, ingeniero agrónomo, les dijo, bueno, ¿y qué no pueden los empleados lavar la ropa en otra parte? Entonces el drama es ese. Por un lado, el neoliberalismo nos entregó y por el otro, quienes dicen defender los recursos de la nación, los ponen en manos de gente inepta. Sí. La refinería de Dos Bocas, me parece que es un proyecto interesante. Ahora yo pregunto, sin embargo, ¿ha cumplido con todos los requerimientos de impacto de uso de suelo? No vaya a ser, Ale, yo espero en Dios que no, no vaya a ser que luego en pleno funcionamiento se inunde y una catástrofe. O sea, sí, está bien. A mí me parece correcto, Ali, lo digo abiertamente, y aquí ya van a empezar las críticas contra Jorge, que iba muy bien, pero pues ya se volvió chairo, no, tampoco. Me parece muy bien que México aspire a la autosuficiencia energética, pero así como un ingeniero agrónomo está al frente de Pemex y no sabe para qué sirven las calderas de las que le hablan, Ay, así ay, también tenemos a otro, no me que lo diga, pero sospechoso de fraude electoral que llevó a Salinas de Gortari a la presidencia, que es Manuel Bartlett. Y sabe el señor de energía eléctrica, ¿por qué no pusieron a un perito de la Universidad Nacional o un perito del Instituto Politécnico Nacional? Ah, bueno, porque las tarifas se van a manejar de acuerdo con qué, con los criterios electorales. No te subimos la luz, mira, de veras. Entonces, conclusión, ¿qué país anhela Jorge? ¿Qué nación anhela Jorge Santa Cruz? Una nación libre que tenga en su gente a la mayor fuerza y la mayor riqueza,
que no limite el crecimiento demográfico sobre pretexto de que no cabemos cuando estamos mal distribuidos. La mayor fuerza de un país no va a ser el petróleo que no se come ni se bebe, ni el oro, ni la plata, que la plata nos puede ayudar en un momento dado, los dólares. Para mí, para México, la mayor riqueza es su gente. Luego, el trabajo de su gente. Vamos a darle verdadero trabajo a la gente. Luego, sí, la autosuficiencia energética, pero entregada la dirección de la política energética a verdaderos patriotas, no supeditados a los caprichos del presidente, soberanía alimentaria, soberanía educativa. Vamos a educar a los mexicanos como los mexicanos queremos. Claro. Ni de aquí ni de acá hay quienes lo hagan. Ese es el drama. Ese es el verdadero drama de México. Totalmente cierto. Podríamos pensar de repente, ¿no? Yo también así lo dije muchas veces en mis redes sociales, en diferentes espacios, que yo veía bien esto que se intentaba hacer, ¿no? De reactivar nuevamente la industria petrolera. Creo que ese es el camino que tendríamos que seguir, porque aunque nos digan que el petróleo va de salida, todavía falta mucho para eso. Y además entraríamos a un esquema del que quién sabe si vamos a salir bien, que es pues estas energías renovables, estas energías limpias, que de limpias pues en realidad no tienen nada, y que nos meten a esquemas muy, muy confusos, muy extraños, en donde pues más bien parece que nos ponen el pie para no desarrollarnos y para quedarnos como un país pobre para siempre. Y bueno, qué lástima porque teníamos a Cantarell, teníamos pues ya se habían descubierto otros yacimientos y de repente, pues sí, nada más el anuncio de que están ahí los yacimientos, pero no pasa absolutamente nada. Es una pena. Los neoliberales entregaron a México, sí, pero estos son igual de corruptos que los otros. Y podemos dar pruebas, ¿no? Una muy chiquita es que fue difundido un video de Pío López Obrador recibiendo dinero. Y lejos de que se le investigara, se le dieron casi 90 millones de pesos para remodelar el estadio de un equipo de béisbol que pertenece a este señor Pío, ¿no? Las Guacamayas, ¿sí? Entonces, y ese es uno de tantos. Ale, ¿no fue acaso el presidente el que le habló a Mark Zuckerberg, magnate de Facebook, para que viniera a conectar México? Por decir algo, y no es de una absoluta prosapia neoliberal, Zuckerberg. Y así por el estilo. Le voy a dar un dato y a lo mejor, si usted lo considera pertinente, pues concluimos el tema o el programa, etcétera. El canciller Ebrard hizo prácticamente honores a sí mismo cada vez que llegó un embarque o llegaba un embarque de vacunas y lo presentaba como un gran triunfo. Porque, bueno, él quiere ser presidente desde hace muchos años. Y sin embargo, el gobierno actual frenó por lo menos 8 proyectos mexicanos para fabricar la vacuna contra la COVID-19. Sí, es cierto. 8. Frena la vacuna contra el COVID-19. ¿Quién gana? Los laboratorios de otros países. En lugar de hablarle a Zuckerberg, hubiera dicho, a ver, investigadores del Politécnico, de la Universidad Nacional, etcétera, etcétera, a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Cuánto cuesta? Ah, no, por supuesto que no. O sea, es falso que quieran beneficiar a los mexicanos. Y por último,
Combate a la corrupción, decíamos hace un rato. Y la línea 12 del metro de la Ciudad de México, donde se impidió que comparecieran ante el Congreso el canciller Ebrard, que como jefe de gobierno ordenó y financió la construcción de la línea 12, y que a Ebrard, como secretario de Seguridad Pública, le estalló el problema del linchamiento de policías federales en Tláhuac y tampoco se procedió. Y que también se impidió que se cuestionara a Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, a pesar de que ya había habido otros incidentes que habían causado muertes en instalaciones del metro, que se le quemó el puesto central de control y mantuvo a la directora del metro, Florencia Serranía, y que Florencia Serranía dijo, cuando le preguntan, bueno, ¿y quién es responsable? ¿Usted es responsable o qué? No, yo soy la directora general. Y que luego se le cae la línea del metro en la estación, en la trave esta, y hay oficialmente 26 personas cuando hay sobrevivientes que dicen que el vagón iba lleno, y que la jefa de gobierno dice que no amerita la renuncia de Sheinbaum, de Florencia Serranía, la directora del metro. Y si le rascamos por ahí, con esto concluyo, ¿vale? Si le rascamos por ahí, a lo mejor nos encontramos con que Florencia Serranía, la directora del metro, a lo mejor tiene intereses en la construcción del Tren Maya. A veces es cosa de rascarle un poquito. Entonces, la gran tragedia de México es que de este lado, a ver, es que no sé por qué, de este lado y del otro, tan malo el Pinto, Sí, o tan malo el neoliberal, como el Colorado, sea el socialista, ¿no? Pero totalmente. algo tenemos que hacer. ¿Y qué vamos a hacer? Ya vienen, están en puerta unas elecciones que son importantes y no hay para dónde hacer, si esa es la verdad, maestro. Ve uno a un PAN que pues se supone que era tradicionalmente de derecha, conservador, y pues lo vemos más progresista que nada. Y vemos a un PRI también completamente progresista, llevando las agendas estas, pues de las que hablamos hace un rato, pero sí felices de la vida, ¿no? Entonces no hay realmente mucho para dónde hacerse. Y creo que esto lo deberíamos de entender los mexicanos para construir otra realidad, porque no nos podemos quedar así. Estamos viendo que son las mismas caras de hace 30 años, más, y nada más se dan vuelta y vuelta y son los mismos. Yo creo que por ahí tendría que venir, no sé, algún movimiento, algún líder, si realmente pues nacionalista, que quiera de verdad a México, y pues no sé si lo podamos encontrar. Yo hasta ahorita no veo a nadie, y es bien Hay que triste. buscarlo, hay que buscarlo, Ale, hay que buscarlo. Le voy a dar un dato, lo recibí de trasmano, pero la fuente es muy segura. Es el doctor en educación por la Universidad de San Francisco, Alejandro Rodríguez Rodríguez. Él tiene el documento del Banco Mundial, yo no lo tengo, lo voy a buscar. Pero según esto, antes de la pandemia, México tenía una pobreza de enseñanza del 50%. ¿Esto qué quiere decir? Que el 50% de nuestros niños y niñas, ya ven que ahora se llaman, ¿no? De nuestros infantes, de nuestros estudiantes de nivel básico, el 50% no comprendía lo que leía. Y según el propio Banco Mundial, que ya sabemos a qué intereses juega, Sí. el Banco Mundial calcula que terminada la pandemia, la pobreza, esta pobreza de enseñanza, llegue al 63 o cerca del 70%, que 7 de cada 10 niños no entiendan lo que leen. Yo le pregunto si es casualidad. Pues por supuesto que no. Desde que estaba el antiguo y dinosaurico PRI,
Se sabía que la enseñanza estaba mal para que tuviéramos una población acrítica Ujú. y se sigue exactamente la misma línea. ¿Qué hacer? Me lo decía un chico el otro día, ¿qué hacer? La casa, primero yo persona, yo mexicano, a ver, ¿yo qué hago por mi nación? Como decía aquí Fuentes Mares, la familia, la vida, mi entorno y mi nación. Es la nación, pues es el alma de un pueblo. Claro. Así como cada uno tiene su alma personal, la nación es el alma de un pueblo, ¿no? Y si nos roban el alma, la nación, entonces no lo vamos a encontrar ahora, pero tampoco tenemos mucho tiempo. ¿Cuánto cree que nos quede? China ya tiene previsto que para el 2050 se debe convertir en la primera potencia del mundo. Estamos en 2021, Ale, son 29 años. Sí, sí, sí. Si nos quedamos de brazos cruzados, entonces sí, se vendrá ya la derrota al final de este país. Pero hay esperanza, hay muchos jóvenes, muchas personas conscientes. Usted es una de ellas y con sus espacios permite la reflexión. Hagámoslo, tengamos el valor. Sí, sí, sí. Creo que es México vale la pena. importante. Sí, México vale la pena. totalmente. Totalmente, totalmente. Somos una gran nación, a pesar de los pesares. Lo que yo a veces comento con la gente que me hace favor de leerme es que somos tan grandes, de verdad, y a veces nos menospreciamos, pero es que somos un país de verdad con muchas cosas buenas y la principal es los mexicanos, ¿no? Tantas cosas que nos han sucedido y salimos siempre adelante, como sea, pero siempre, siempre sacamos adelante al país. Estamos en medio ahora mismo de una crisis muy fuerte a nivel global y veníamos ya cargando crisis económica de gobiernos anteriores, que pues tampoco es muy buen gobierno, y aún así los mexicanos salimos a trabajar y los mexicanos estamos luchando y los mexicanos, a pesar muchos de tener miedo del virus, están trabajando, estamos trabajando. Y esto nos ha sostenido, a diferencia de otros países, incluso en Europa, que tienen economías ahorita que se están tambaleando. Nosotros de alguna forma ahí vamos, ¿no? Sí, hay que consumirle a nuestros comerciantes vecinos, que nuestros comerciantes cercanos den precios justos. Hay que preocuparnos por la educación de los hijos, no querer que la escuela se haga cargo y nosotros desentendernos como si nuestros hijos fueran un mero producto, un paquete. Y hay que ser conscientes de las necesidades de los demás y que los demás sean conscientes de la necesidad de uno mismo. Finalmente, eso es ser nacionalista. Es, me interesas tú porque como yo, tú tienes el mismo origen y como yo, tú tienes el mismo destino. Claro, claro, claro. Esto, se oye fácil, ¿no? Pero tampoco es tan sencillo. Sí, sí, sí. Para terminar, maestro, esta última pregunta o comentario lo quiero hacer al aire. Es de Gerardo Magaña. Dice que para evitar que la omisión de un voto no se use en favor de el que gane, al menos hay que tener la responsabilidad de ir a tachar toda la boleta cuando ningún candidato lo encontremos apto. Híjole, sí. Qué Lo he difícil pensado, eso. Ale, lo he pensado más de una vez. Lo he pensado más de una vez. Yo ni quiero ir a votar, oiga, porque se siente uno comparsa de todo esto que está viendo uno, ¿no? Que no hay para dónde hacerse y que todo es un show. Ah, qué difícil. Si no vota,
esa falta de voto va a beneficiar a alguien. Esa es Sí. es la ley de la democracia. Pero si vota, el voto va a beneficiar a alguien. Aquí la pregunta es, ¿quién merece el voto? Sí. Yo, miren, ¿quiénes están, por ejemplo, al frente del PRD? Usted lo decía, las mismas caras. Los chuchos, ¿no? Sí, Jesús sí. Ortega y Jesús, se me escapó el apellido. Eh, Zambrano. Zambrano. Gracias, Jesús Zambrano. ¿Quién está al frente del PAN? Pues Marco Cortés. ¿Y quién es Marco Cortés? Buena Pues pregunta. es... Ah, bueno, ustedes los michoacanos lo conocen bien. No crea, no crea, estamos así, con los ojos así de qué está pasando aquí. Bueno, el PRI. Pues ya, ¿para qué hablamos? Ya, ¿para qué hablamos del PRI? O sea, si votamos, si hacemos voto de castigo, a lo mejor lo que hacemos es darle poder a la otra facción, ya le decía yo lo que decía don Salvador, y quizás con esto medio se neutralicen, quizás. Si no votamos, considero que el beneficiado es el sistema. Bueno, en este caso el partido en el gobierno, el partido del gobierno y el Sí, sí. presidente. Y si anulamos el voto, pues creo que también sería un voto menos en contra del gobierno. Yo no sé, yo no sé si valdría la pena pensar en esto, porque a final de cuentas, usted lo dijo arriba, hay una mano que mueve todos los hilos. Ahora, es cuestión de que cada quien en conciencia determine por quién votar, quién merece su voto. Ahora yo le planteo este escenario, Ale, que también lo he pensado. ¿Qué pasaría si nadie, Sí, sí. si nadie, cero, Eso me votara? encantaría. Me encantaría. Pero nadie, ¿eh? Nadie es nadie, lo cual es una utopía porque por lo menos los funcionarios de los partidos pues, votarían. José López Portillo, en paz descanse, dijo que con el voto de su mamá hubiera podido ganar, y eso es cierto, ¿no? Doña Cuquita también en paz descanse. Pues imagínense que nadie vote, Que colapsara el sistema. o imagínense que todos hicieran esto. O sea, Sí, qué tacho, maravilla. pero todos es todos. Sí, Eso sí sería genial, eso sí sería fantástico. sí, sí, sí. Imagínese que de repente el abstencionismo es cero. Imagínese que nadie se abstiene, nadie, nadie, nadie. Somos más de 90 millones de electores. Imagínese que voten los del voto duro de los partidos. ¿Qué le gusta? 6, 7, 8, 10, 12 millones. Vamos a pensar 12 millones. Entre todos los partidos. Contra 88. Sí, sí, sí. Imagínese lo que sucedería. En jaque todo el sistema. Por lo menos deberíamos intentarlo, creo yo. Ya Sí, sé que me sí. van a acusar de antidemócrata, como si esta fuera la verdadera democracia. Sí, hombre, como si. Ay, ay, ay. Sí, no sabemos ni qué cosa es democracia, pero ahí andamos con la palabreja. Ay, qué barbaridad. Así es, Ale, muchas gracias. Ya me fui otra vez muy largo, Ale. Yo me No, no, había no. propuesto no. No, maestro, aquí siempre de verdad súper contentos escuchándolo y pues charlando con usted de tantos temas y siempre, bueno, es bien difícil terminar, concluir una charla con usted porque siempre como que se queda uno con ganas de escuchar más. Pero pues ya es la hora y media, entonces pues hay que decir adiós. Le agradezco muchísimo, maestro, de verdad que haya aceptado nuevamente mi invitación y pues agradezco también mucho a las personas que nos hacen favor de seguirnos, de estarnos viendo, pues esta hora y media. Gracias a todos.
Muchas gracias, Ale. Para mí fue y ha sido siempre un honor. Cuídese mucho. Muchas Que a gracias. tiempo vaya muy bien. A tiempo MX esté siempre a tiempo. Necesitamos a tiempo. Y gracias por ser luces, por poner esas marcas que nos van iluminando el camino. Muchas gracias, maestro. Un abrazo y bueno, muchas gracias a todos los que nos ven. Buenas noches. Hasta luego.